Acto seguido, daremos inicio al conversatorio virtual, retos y oportunidades para la investigación científica en el noroeste de México en la era post-COVID. Me permito presentar a nuestros invitados especialistas, académicas y académicos que lo presiden. Sean bienvenidos, doctor Alejandro Díaz Méndez, titular de la Unidad de Coordinación Sectorial y Regional CONACYT. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Dante Salgado González, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, doctor Salgado. Doctora Laura Trevillo Carrillo, directora del Consejo de Ciencia y Tecnología de Baja California Sur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenida, doctora. Doctor Pablo Guón González, director del Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo. Doctor Sergio Hernández Trujillo, director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, CICIMAR. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, doctor Hernández, por estar. Doctor Guón González, bienvenido. ¿Nos escucha? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos todos, ¿verdad? Gracias. Una disculpa, sí, una disculpa. Por supuesto, no se preocupe. Muchas gracias, bienvenido nuevamente. Y de nuevo presento al doctor Alfredo Ortega Rubio, director general del CIBNOR. Muchas gracias. Acto seguido, les voy a decir cómo está la dinámica. Cada participante cuenta con 10 minutos para desarrollar su exposición. A partir de los 7 minutos se presentará en pantalla los avisos con el tiempo restante para finalizar su exposición. Al terminar el conversatorio se hará una sesión de preguntas y respuestas. Los oyentes pueden realizar sus preguntas escribiendo en el chat de esta aplicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ok, damos inicio con la participación de la doctora Laura Treviño. La doctora Laura Treviño Carrillo cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en actividades de gestión en recursos humanos, materiales y financieros, tanto en la Administración Pública Federal como local. En el ámbito laboral, la doctora Treviño ha desempeñado en diversos puestos administrativos, como en la Dirección General de Investigación en Acuacultura del Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA, la Dirección Adjunta de Ciencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. De igual manera, ha participado como asesora en el Fondo Sectorial de Investigación Ambiental. Desde 2013 a la fecha, la doctora Treviño funge como directora general del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología COCIT, organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal encargado de promover y coordinar todas aquellas actividades encaminadas al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en Baja California Sur. Bienvenida, doctora, nuevamente. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muchas gracias al CIBNOR, muchas gracias a todos ustedes. Pues bien, el tema que nos corresponde el día de hoy, pues es la celebración del 50º aniversario, 45º aniversario del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Antes de iniciar este conversatorio, pues obviamente quiero agradecer a la distinguida invitación que me hizo el doctor Alfredo Ortega Rubio, director del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en participar en este evento. Para mí es un honor y estoy encantada de participar en esta celebración. Saludo también a la doctora María Elena Álvarez Bulla, su presencia en este evento, al doctor Alejandro Díaz, también de CONACYT, y también, obviamente, saludo a todas las autoridades que nos acompañan de instituciones de educación superior y centros de investigación radicados en este hermoso estado de Baja California Sur. Y sobre todo, saludo con gran estimación a cada uno de los miembros de este centro de investigación que han forjado su quehacer científico y desarrollo profesional, dejando prácticamente su vida dedicada a la investigación y a la formación de recursos humanos. Me refiero, por supuesto, a investigadores, investigadoras, alumnos de posgrado, a técnicos, a todo el personal de apoyo y obviamente a los administrativos, en donde todos juntos han construido no una infraestructura, un edificio, sino una comunidad, una familia, digámosle. Estoy segura que en estos 45 años que cumple este centro de investigación, pues han transcurrido innumerables historias personales, familiares, pero también desde el ámbito del descubrimiento y la aplicación científica. Cada hora empleada en investigación
me atrevería a decir, en la mayoría de los casos, una hora ganada para el aprovechamiento de un recurso, para la sobrevivencia de una especie, para la implementación de un desarrollo científico. Es por esto que desde cualquier trinchera en que nos encontremos, debemos de impulsar el desarrollo de proyectos en comunidad para la mejora del entorno, pues a través de la ciencia y la innovación. ¿Cómo podemos lograrlo y cómo dentro de la comunidad del CIBNOR pues lo ha logrado? Pues se ha acercado la ciencia a la sociedad a través precisamente de la comunidad, así como también concienciar sobre la importancia de la ciencia en la mejora del entorno y mostrar a la sociedad la aplicabilidad de la ciencia en su día a día. También mediante la sensibilización de la sociedad hacia prácticas respetuosas con el medio ambiente. Y obviamente implicar a diferentes sectores de la comunidad en un proyecto participativo de carácter científico y directamente relacionado con su entorno más próximo. Esto mediante pues, el fomentar la participación activa de la comunidad en un proceso de mejora y la recuperación en su entorno a partir de un proyecto, pues obviamente de carácter científico. Pero sobre todo, sensibilizar a los tomadores de decisiones de invertir en ciencia que se desarrolla en cada rincón de nuestro país, que se permita a la comunidad científica realmente participar en las evaluaciones de los proyectos de investigación y, por supuesto, que se tengan reglas claras y transparentes para el uso de estos recursos. Es necesario una participación balanceada entre los 3 niveles de gobierno y, sobre todo, la participación de los involucrados para una mejor gobernanza. Con esta participación es posible avanzar hacia una civilización en donde todas y todos podamos ser convocados. Hoy, debo confesar, me encuentro con sentimientos encontrados. Me siento feliz por un aniversario más de este centro de investigación que tanto ha dado a la comunidad científica y al país. Pero por otro lado me siento desconcertada, triste, porque no hemos podido sensibilizar a la actual administración federal en lo importante que es proporcionar recursos para investigación y tampoco se le ha dado el lugar de relevancia que tiene la comunidad científica en México. Sin investigación no hay educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura Treviño, por su participación, por su valiosa participación. Continuamos con la intervención del doctor Alejandro Díaz. El doctor José Alejandro Díaz Méndez es doctor en ciencias por el INAO, Centro Público de Investigación del CONACYT. Su campo de investigación es de circuitos y sistemas para aplicaciones biomédicas y sistemas adaptativos. Ha dirigido proyectos relevantes sobre modelado y diseño de circuitos integrados implantables para monitoreo y control, la detección y evaluación del dolor en pacientes no comunicativos con alteraciones de estados de conciencia. Ha dirigido tesis de licenciatura y de posgrado y publicado en revistas de reconocido impacto científico. Actualmente el doctor Díaz es director adjunto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Coordinación Regional y Sectorial. Es el coordinador de CONACYT de los 26 centros públicos de investigación. Doctor Díaz, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos. Antes que nada, pues quiero agradecer y felicitar al CIBNOR, a su comunidad, todos los trabajadores, personal de apoyo, operativos, administrativos, técnicos y académicos, por estos 45 años de trabajo científico por el bien del desarrollo de México. Quiero agradecer también al doctor, a su director, el doctor Alfredo Ortega, su amable invitación a este conversatorio sobre los retos y oportunidades para la investigación científica en el noroeste de México en la era post-COVID. Por supuesto, doctora María Elena Álvarez Boyar Roses, buenas tardes. Y también pues saludar a mis compañeros en este panel, así como a quienes participan por medios digitales. Bien, con su permiso, doctora María Elena, voy a iniciar hablando sobre este tema que nos han convocado, de qué es lo que viene en ciencia, tecnología e innovación después de la COVID-19. Bueno, primero, esto requiere que presentemos este tema frente a la situación que está pasando el mundo
Y, por supuesto, no voy a hablar de las crisis sanitarias y económicas que han sido ampliamente tratadas por diversos especialistas, gobiernos y medios, sino de la crisis humanitaria y ecológica que nos pone ante la disyuntiva de continuar trabajando como lo veníamos haciendo o hacer un espacio de reflexión sobre temas que tienen que ver con el sentido del hombre y de su entorno. Y por supuesto, el quehacer de la actividad científica en este contexto. Es necesario ver en nuestro quehacer científico más allá de los significados que sirven a los fines de reconocimiento y de uso inmediato. En esta plana está el tema de los recursos, de la administración de los recursos, como se venían haciendo anteriormente, y del cambio de paradigma que estamos viviendo actualmente. Estos no son temas nuevos. Ya en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se subrayan algunos temas en los que había que poner atención desde aquel entonces. Sin embargo, para que esto no sea un ejercicio que suene abstracto, es necesario que estos mismos temas, cada uno los confronte con el contexto actual de la pandemia. Solo señalaré algunas líneas relacionadas con el tema que nos ocupa. En la agenda señala que nuestros sistemas económicos, sociales, culturales y políticos han ejercido presiones sobre el ambiente que han causado cambios importantes en nuestro planeta, desafiando los límites naturales seguros. El desafío es salvaguardar los procesos naturales de la Tierra para asegurar el bienestar de la sociedad, erradicando la pobreza, reduciendo el conflicto sobre los recursos y dando soporte a la salud humana y de los ecosistemas. Las enfermedades infecciosas y las pandemias como las que nos está tocando vivir seguirán siendo una amenaza seria mientras no se controle la prevalencia de enfermedades crónicas asociadas con la edad y los estilos de vida modernos. Se requerirán nuevos avances tecnológicos para superar las limitaciones en la producción de alimentos sanos, asegurar recursos energéticos sostenibles y enfrentar las necesidades médicas de la población. Esta crisis, por lo tanto, es una llamada de atención a repensar nuestras relaciones y las de nuestra actividad científica con las comunidades y con el planeta. Pues la ciencia y el desarrollo tecnológico deben servir a los seres humanos, sin exclusión, para que todas las personas tengan acceso a un auténtico bienestar y desarrollo humano. Ahora bien, nuestro primer reto entonces es encontrar coincidencias. En la región noroeste de México vamos a encontrar problemas que son comunes. La migración, acentuada por las caravanas migrantes que llegan continuamente a la frontera con Estados Unidos, con la consabida y compleja problemática. El agua, su gestión y acceso a en las zonas áridas, más áridas de México, es uno de los grandes temas que enfrenta México y esta región en particular. El estrés hídrico en el que se encuentran estas regiones ha sido desde muchos años fuente de conflictos sociales. El crecimiento acelerado de las ciudades en esta región no solo ha traído insuficiencia, sino contaminación de los recursos hídricos disponibles. Otro aspecto es la pobreza energética, aspecto fundamental de la política de sustentabilidad energética, pero también la cobertura de servicios energéticos, manteniendo el equilibrio ecológico en regiones tan complejas como la de Baja California Sur. La desertificación es otro tema común, desertificación de los territorios que afecta al rendimiento agrícola, pecuario y forestal, así como la pérdida de la diversidad biológica. Y el acceso a los servicios de salud que estamos viviendo actualmente, y más aún la complejidad de la pérdida de la salud en las personas, producida, entre otros factores, por los alimentos que consumimos. Algunos de estos problemas comunes, y sé que hay muchos, y las comunidades académicas de las instituciones de esta región tienen diagnósticos muy precisos, y esto nos da la posibilidad de poder encontrar juntos líneas de solución. Algunos de estos problemas entonces ya son materia de investigación del CIMNOR. Algunos de estos se encuentran dentro de la planeación ambiental y de la conservación como tema de investigación y de la agricultura en zonas áridas. Pero también el CIMNOR tiene investigación sobre las causas e impactos de la actividad humana en áreas de la ecología pesquera y la acuícola, temas muy pertinentes en el contexto que nos encontramos. Ahora bien, bajo la dirección de la doctora Marilena Álvarez, para el CONACYT, las humanidades, ciencia, tecnología e innovación serán fundamentales para impulsar la articulación entre aspectos biofísicos, tecnológicos
y socioeconómicos y reunirlos de manera coherente. Vemos la necesidad de vincular la investigación científica enfocada y de alta calidad a esfuerzos renovados interdisciplinarios relevantes a las políticas para el logro de la sostenibilidad global. Sin embargo, para lograr una verdadera incidencia en la solución de los grandes problemas de nuestro país, era necesario cambiar tanto el horizonte como las formas. Lo anterior está fundamentado en los ejes de la política del CONACYT que han sido ampliamente difundidos. Fortalecimiento de la comunidad científica, apoyo al conocimiento de frontera en beneficio de la población, articulación sectorial para contribuir en la solución de retos prioritarios, el desarrollo tecnológico y la innovación abierta, el acceso universal al conocimiento y la articulación intersectorial e interinstitucional para políticas públicas con base científica. Se trata entonces de un reemplazo de la política neoliberal de transferencia de recursos a la iniciativa privada por una ciencia comprometida con la sociedad, con su bienestar y el cuidado del medio ambiente, procurando una visión regional en todas las acciones implementadas. Para esto, se tiene como estrategia la articulación de capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación que con el apoyo del CONACYT, la participación de las comunidades científicas, orienten también sus esfuerzos a la solución de los problemas prioritarios con compromisos claros con el ambiente y la riqueza biocultural. En concreto, el CONACYT ha reestructurado en los programas nacionales estratégicos los esfuerzos de investigación sobre las problemáticas nacionales concretas, que por su importancia y gravedad requieren de una atención urgente y de una solución integral, profunda y amplia. Irán del planteamiento del problema a la articulación de capacidades científico-técnicas y la colaboración con otros actores sociales, tanto del sector público como del privado, para establecer proyectos con metas de corto, mediano y largo plazo que conduzcan a la solución del problema en cuestión. En ese sentido, cada uno de los problemas que les presenté al inicio de mi intervención tienen ya un PRONACE. A la fecha, CONACYT ha articulado ya varias convocatorias, como son el conocimiento y la gestión de cuencas del ciclo socionatural del agua para el bien común y la justicia ambiental, sustentabilidad de sistemas socioecológicos, procesos contaminantes, daño tóxico y sus impactos socioambientales asociados con fuentes de origen natural y antropogénico, desarrollo de estrategias para contribuir a afrontar, prevenir y erradicar las violencias estructurales en México, construcción de andamiajes y prácticas institucionales y sociales que promuevan el acceso a los derechos de las personas y grupos de movilidad, y fomento de la lectoescritura como estrategia para la inclusión social, entre otros. En la región noreste de México, donde se encuentran Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, se desarrollan actualmente 19 proyectos en algunas de estas convocatorias que les acabo de mencionar de PRONACES, y esperamos que el CIMNOR sea un nodo de articulación de la región y particularmente activo en la construcción de una agenda nacional en las áreas de su competencia. Así pues, los retos están planteados por muchos estudios y diagnósticos. Las oportunidades de incidir en su atención están en las estrategias de articulación efectiva. Sin embargo, el horizonte de nuestro trabajo científico debe ser la humanidad y el planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Díaz, por su valiosa participación. Acto seguido, solicitamos la presencia del doctor Dante Salgado, quien es profesor de literatura mexicana por la Universidad Autónoma de Baja California Sur desde 1993. Es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2006. Dentro de su labor como investigador es autor de los estudios críticos Camino de Ecos, Introducción a las Ideas Políticas de Octavio Paz, 2002, Espiral de Luz, Tiempo y Amor en Piedra de Sol de Octavio Paz, 2003, Ensayística de Octavio Paz, 2004, Brevísima Relación de la Idea de Amor en Occidente, 2007, Octavio Paz, El Amor como Idea, 2010, Jaime Sabines, Corazón Descalzo, 2011, y Efraín Bartolomé, Invocación del Misterio, 2018. Además, es coautor de 13 libros, forma parte del núcleo académico básico de la Maestría en Investigación Histórico-Literaria que ofrece la UAPS, reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Ha participado como ponente y conferencista en más de 100 ocasiones a nivel local, nacional e internacional. Doctor Dante Salgado, sea usted bienvenido. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es un altísimo honor
acompañarlos en este momento de tanta trascendencia para el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Quiero, en primer término, agradecer sinceramente al doctor Alfredo Ortega, felicitarlo a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, porque compartimos el orgullo de ser dos instituciones que fueron fundadas en 1975 y que me parece han cumplido sobradamente con las expectativas de quienes impulsaron estas iniciativas de larguísimo aliento, y me parece que estos primeros 45 años son la ratificación, como se dijo en los documentos con los que se arrancó este evento, que esas decisiones han sido muy positivas. A través del doctor Alfredo Ortega, saludo y felicito a toda la comunidad de CIBNOR, y evidentemente deseamos larguísima vida para nuestras instituciones. Saludo con mucho respeto a la directora general de CONACYT, a la doctora Álvarez Buillá, y quiero decirle que celebramos muchísimo la iniciativa de que finalmente CONACYT integre esa H que le ha hecho falta desde siempre, que alude a las humanidades. Y desde luego me complace muchísimo, es un honor acompañar a las personalidades que integran esta mesa. Con su permiso, paso a mi intervención. Probablemente Nietzsche representa el punto culminante con su idea del superhombre, de la entronización total del ser humano como centro de la existencia y del racionalismo como eje conductor de este paradigma. A partir de ahí se entrega a la ciencia la enorme responsabilidad de responder a los enigmas para los que el cristianismo siempre tuvo a Dios como referencia. El romanticismo en el siglo XIX y después el surrealismo a inicios del siglo XX quedan de lado como esfuerzos por equilibrar razón y espíritu. A partir de entonces, la carrera en pos del conocimiento ha sido vertiginosa. Al menos en Occidente, cuna de la democracia y del sistema liberal, construimos una narrativa en torno al progreso y al desarrollo en donde la ciencia ocupa un lugar central. La gran paradoja que vivimos al arranque de este nuevo milenio es que tenemos simultáneamente avances científicos y tecnológicos fabulosos, impensables incluso para nuestros abuelos, que han permitido que millones de seres humanos se beneficien, y al mismo tiempo decía, una creciente desigualdad provocada por un sistema de desarrollo ya insostenible, que excluye a cantidades significativas de personas y que genera en consecuencia niveles preocupantes de ignorancia, pobreza y violencia. Uno de los retos más importantes para las instituciones de educación y de investigación es trabajar precisamente en construir condiciones que reduzcan la desigualdad. Es decir, la agenda urgente para nosotros, a mi juicio, tiene que partir de dos premisas: justicia social y cuidado del planeta. Específicamente, las universidades públicas debemos orientar nuestras actividades sustantivas con un enfoque preciso de responsabilidad social. Docencia, investigación y extensión y vinculación tienen que responder necesariamente a las preguntas: ¿qué clase de institución necesita nuestra sociedad para resolver sus problemas? ¿Y qué clase de profesionistas estamos formando? ¿Contribuimos a la solución de problemas reales y actuales o mantenemos una hegemonía que reproduce las diferencias? Decía Octavio Paz
que la filosofía dejó de hacerse preguntas fundamentales, omisión que reblandeció el terreno de la ética con consecuencias que hoy son patentes en múltiples aspectos de nuestras vidas. En este sentido, es imperioso recuperar esas reflexiones en torno al trabajo científico. El historiador israelí Yuval Noah Harari, en su libro Homo Deus, proyecta un futuro poco halagador a partir de los avances en inteligencia artificial y biotecnología. En síntesis, predice que de no variar la actual tendencia, una parte muy importante de la humanidad quedará materialmente inservible, pues, como en aquella película de Schwarzenegger, La rebelión de las máquinas, será desechada y sustituida por la fría eficiencia de los robots. La ciencia, entonces, no solo debe plantearse qué más conocimiento debe generar, qué innovaciones debe aportar para una mejor calidad de vida, sino también, desde el plano ético, preguntarse si acaso, solo si acaso, no debería moderar el ritmo para darse un respiro y mirar a los millones de desplazados que nunca tendrán acceso a ese mundo maravilloso del conocimiento y sus frutos espectaculares. Hoy vivimos un punto de inflexión en nuestro país, tanto por la pandemia, que parece exigirnos esa pausa de la que hablaba, como por una visión desde las políticas públicas que ponen en entredicho lo que hacemos en universidades y centros de investigación y que abren un debate necesario y urgente para confirmar o no si como sociedad llevamos el rumbo que necesitamos. Quizá, más allá de los recortes presupuestales que sí afectarán las actividades que realizamos y de las filias o fobias ideológicas, esta sea una oportunidad para reflexionar con la amplia capacidad crítica que se tiene sobre los temas de fondo en torno a las actividades académicas y científicas. Es evidente que México debe buscar invertir en ciencia y tecnología muchos más recursos de los que ahora se destinan para estos fines. Hay parámetros muy precisos al respecto y no me detengo en ello, pues sobran los argumentos en este sentido. Sin embargo, la reflexión que tal vez debemos orientar es hacia dónde deben apuntar las investigaciones de cara a sociedades cada vez más desiguales y frente a un planeta al borde del colapso. Estoy convencido que nuestra especie sobrevivirá a los efectos del cambio climático. La pregunta es, ¿en qué porcentaje? Y si hoy día, a partir de decisiones firmes en el curso de la ciencia y de la conducción política global, estamos todavía a tiempo de evitar catástrofes humanas. Creo que he dejado plena evidencia de que no soy científico. Desde las humanidades, la única verdad probada es nuestra infinita ignorancia. Curiosamente, como decía Montaigne, escuela del conocimiento. De ahí que siga convencido en la necesidad de armonizar estos dos campos, el de la ciencia y el de las humanidades. Darle a la filosofía la oportunidad de sumarse a la búsqueda de respuestas y quizá con ello encontrar el ritmo vital que nos devuelva a la armonía analógica que la vida moderna ha confiscado. La velocidad y el vértigo, el tiempo carnicero, como lo llama Octavio Paz, nos tiene secuestrados. Con la sentencia de Nietzsche de la muerte de Dios, eliminamos la idea de pecado que nos mantenía en vilo, imaginando infiernos supraterrenales
solo para sustituirla, como sostiene Paz, por la de angustia y el estrés. ¿Acaso no somos capaces de eliminar ya esta pesada carga emocional? Es el reto más grande de la ciencia y de las humanidades, me parece. Sabiduría como meta, patria como destino, y abrazamos de nueva cuenta con mucho afecto a la comunidad de CIBNOR por su aniversario. Me permito solicitar la participación del doctor Sergio Hernández. El doctor Sergio Hernández es profesor de tiempo completo por el Instituto Politécnico Nacional, adscrito al Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, doctor en Oceanografía Biológica y Pesquerías por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Marinas y especialización en Oceanografía por el Instituto Politécnico Nacional, biólogo por la UNAM, profesor de carrera de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional desde 1994. Fue jefe del Departamento de Plancton de CICIMAR del 90 al 94. Coordinador de la maestría en Ciencias en el Manejo de Recursos Marinos 2000 a 2001. Subdirector académico y de investigación del 2001 al 2009. Coordinador de la especialidad en Gestión de Ambientes Costeros 2016 a la fecha. Participante en más de 30 acciones de actualización profesional y docente que incluyen talleres, cursos y diplomados. Estancias de investigación en Estados Unidos, Italia, Brasil y Suecia. Representante institucional ante diversos foros y comisiones académicas y de investigación. Miembro de comités editoriales de Revista de Investigación de México, Costa Rica, Chile, Alemania, Holanda y Arabia Saudita. Miembro de sociedades científicas y profesionales en Estados Unidos, México y Alemania. Miembro de comisiones evaluadoras del CONACYT, del IPN y de la UNAM. Miembro del SNI desde 1990, actualmente es nivel 2. Con formación de recursos humanos de nivel superior y posgrado desde 1992 a la fecha. Varios de ellos ahora con membresías en el SNI como investigadores nacionales 1 y 2. Más de 60 artículos publicados en revistas con arbitraje nacional e internacional, así como varios capítulos de libros, 12 artículos de divulgación, un libro publicado, más de 20 proyectos institucionales y con apoyo externo, dirigido desde 1987 a la fecha. Participante con más de 150 ponencias en eventos nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Hernández. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y al igual que los compañeros del panel, quiero pues felicitar a la comunidad del CIBNOR, una comunidad que nos es muy cercana desde que el CICIMAR empezó sus actividades en 1976. Y a lo largo de este tiempo, de estos 44 años para nosotros, 45 para ellos, las relaciones académicas, personales y de tipo afectivo han sido la constante entre el CICIMAR del Politécnico Nacional con el CIBNOR. Y esto no ha parado, ha seguido, nos ha fortalecido a ambas instituciones y especialmente nos da mucho gusto estar en esta celebración con los compañeros del CIBNOR, con los que tenemos una entrañable colaboración que yo estoy seguro va a perdurar por los siguientes 45 años. Saludo también a los miembros de este panel. Algunos de ustedes ya los conozco de manera personal y hemos platicado en diferentes conversatorios sobre temas relacionados con el que nos ocupa el día de hoy. Bueno, yo me voy a ubicar principalmente en el área en la que yo he trabajado durante casi 40 años, que es la oceanografía y las ciencias marinas. Y en esa circunstancia es que voy a hablar de una manera muy sintética sobre lo que yo percibo como retos y oportunidades para la investigación científica en esta región del país, a consecuencia de este autoconfinamiento que hemos sufrido por esta pandemia que nos ha afectado de manera irreversible en todos los niveles de México y en todas las áreas en las que nos toca incidir como académicos y obviamente como ciudadanos. En este sentido, yo
identifico, por ejemplo, tres retos. Obviamente hay muchos, ¿no? Pero en términos de las ciencias marinas, que es el ámbito que mejor conozco, yo creo que uno de los principales retos que ahora tenemos y que es justamente derivado de la pandemia y de la problemática que representa encontrar curas o vacunas para infecciones como la que nos está azotando a nivel mundial, es justamente voltear la vista y el interés de investigación hacia el genoma marino. Quizá algunos de ustedes sepan que el genoma marino es fuente de una gran cantidad de moléculas y de principios activos que actualmente son utilizados en la farmacognosia a nivel mundial. Pero es solamente una pequeña parte de esa biodiversidad marina que está aportando estas moléculas y estos principios activos para la elaboración de curas y de no solamente de enfermedades, sino también para procesos industriales, ¿no? Y de transformación. El tema aquí es que esta diversidad genética que encontramos en los océanos, pues representa un gran reto en la investigación científica, en principio pues para identificar a todos y cada uno de los elementos que hay en el océano, lo cual es prácticamente imposible, porque hay zonas en las que no se puede ir a recolectar muestras, ¿no? Pero hay una gran parte de los océanos, en la parte iluminada, digámoslo así, en la que todavía nos falta mucho por aprender de las especies que están ahí y de los beneficios o de las interacciones benéficas, para ponerlo de esa manera, que pueden brindar a los humanos y a los mexicanos en particular. Entonces, esta circunstancia se ve también como un reto porque, pues lo han mencionado de una manera tangencial, pues la investigación necesita recursos y necesita muchos recursos que solamente pueden provenir de las instituciones de investigación, de las de educación superior, y que no pueden o no deberían de estar supeditadas a una serie de controles excesivos para el ejercicio de los presupuestos. Es imposible hacer proyectos que duren un año. Normalmente la investigación científica es de mediano y largo plazo. Y ese es un reto. Eso es un reto porque esto nos implica que no solamente debemos de buscar recursos en el CONACYT, sino que tenemos que ampliar nuestro horizonte de financiamiento a otro tipo de, pues de apoyos, ¿no? Y eso es un reto. Es un reto que como comunidad científica tenemos que tomar y asumir. Relacionado con el anterior, hay una parte que también es un reto, que si bien no conocemos una gran cantidad de la biodiversidad marina, pues lo que ya conocemos, pues tenemos la obligación de establecer estrategias científicas de conservación para preservar ese genoma, ¿no? Y evitar que se pierda o se degrade. Ese es otro reto en el que normalmente no pensamos mucho, porque hay diferenciales muy grandes en las intensidades y en las coberturas de los temas de investigación en las ciencias marinas. Hay temas que son más carismáticos, por llamarlo de alguna manera, hay otros que tienen una utilidad económica más acentuada y hay otras que no lo tienen, ¿no? Entonces, este desequilibrio lo que hace es justamente mantener un nivel pues de atención, de conservación de organismos y de ecosistemas en general, que en nuestro país pues es muy evidente. Y ese es un reto desde el punto de vista de la investigación, tratar de mantener esos equilibrios. Y esos equilibrios pues también van de la mano con los productos que se obtienen para cada uno de estas acciones y de colaboraciones, ¿no? De manera reiterada se nos dice a los científicos que los productos que tenemos que obtener de los financiamientos públicos pues tienen que servir para que la gente viva mejor o para que se resuelvan problemas ambientales o sociales.
Y tienen razón, ¿no? Tienen razón en ese señalamiento. Lo cual nos pone también en una disyuntiva, que es también un reto desde mi punto de vista, en términos de impulsar los derechos de la propiedad intelectual y de intercambio de tecnologías entre la academia y los productores y los que financian estos proyectos. ¿Sí? Una de las cosas que nuestro país tiene, y seguramente en la región del noroeste, es la baja tasa de registros de patentes o de modelos de utilidad o de algún otro instrumento que evita que la transferencia de tecnología sea de una manera más fluida y que efectivamente llegue a los ambientes productivos que puedan reciclar esos beneficios de alguna manera hacia la continuidad de las investigaciones en nuestro país y sobre todo en esta zona. Pero también creo que esta pandemia nos está dando una serie de oportunidades, de las que solamente voy a hablar de 3, para no ocupar demasiado tiempo. Son las que yo percibo con de mayor de prevalencia. Uno es que justamente por la pandemia, pues debemos de trabajar en la mitigación de los efectos de la contaminación de los desechos del COVID-19. Esa es una oportunidad que debemos de aprovechar desde el punto de vista de cómo vamos a mitigar esa contaminación, cómo vamos a reciclar todos los plásticos y todo lo que va siendo desechado por efecto de la atención a la población de esta pandemia. Esa es una oportunidad de investigación y de transferencia de tecnología y de aplicación de tecnologías emergentes. Esa es una oportunidad que no se debería de desaprovechar y que en todo caso, me atrevo a decirlo así, el CONACYT, yo no sé si lo tiene en mente o no, o si en alguno de los programas de financiamiento que va a emitir, esta parte la tiene contemplada. O sea, desconozco, a lo mejor existe y lo desconozco. Otra cosa que tenemos que tomar como oportunidad en la investigación post-COVID es justamente estudiar y plantear muchas más alternativas de mitigación sobre, por ejemplo, las especies invasoras acuáticas y terrestres. Ese es un tema que se ha trabajado en México durante mucho tiempo y que ha tenido poca atención, ¿no? Y que en un momento dado la CONABIO hizo un trabajo excepcional sobre esto, pero se ha detenido y ha quedado así como medio escondida, ¿no? El cambio climático, que hasta la administración pasada era un programa gubernamental, que ahora lo veo un poquito desinflado, ¿no? Por diversas circunstancias, pero que también tiene problemas que atraviesan transversalmente, no solamente a las zonas urbanas, sino a toda la zona costera, a los ambientes costeros, y que está ahí y prosigue, ¿no? Otra oportunidad que tenemos es justamente de lo que hemos aprendido de esta pandemia, es que muchas de las cosas las tenemos que hacer vía remota. Y una oportunidad que tenemos en investigación, no solamente en ciencias marinas, sino en las agrícolas, es el uso de la tecnología de los sensores remotos y de los instrumentos de medición continua que van a proporcionar una cantidad inconmensurable de datos que pueden ser procesados en los laboratorios o a distancia, en este caso, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el autoconfinamiento en los términos en los que lo tenemos, pero esa es otra oportunidad, ¿no? De echar mano de esta tecnología que nos provee de datos que, si bien no sustituyen al dato en situ, son bastante buenos como proxies de lo que está sucediendo en los ecosistemas terrestres y marinos. Y esto a su vez tiene que generar una serie de corrientes de análisis a través de lo que ahora se conoce como el Big Data, que involucra otro tipo de habilidades y de capacitaciones que también tienen que ser puestas en marcha y que al final de cuentas ayuden a establecer nuevos modelos econométricos sobre la administración y uso de los recursos marinos. O sea, los datos, la estadística, es el instrumento principal para establecer los patrones y tendencias. Y esta oportunidad la tenemos que capitalizar
aunque ya la hemos venido trabajando durante algún tiempo. Pero tenemos la oportunidad en este momento de consolidarla y de capitalizarla. Y para terminar con mi intervención, yo creo que una oportunidad que ahora mismo se está presentando y que está un poco asociada con la operacionalidad de las ciencias marinas y de las ciencias terrestres, por llamarlo de esa manera, está el hecho de la construcción de nuevas alianzas con otros grupos de trabajo o con otras instituciones que están en el lugar en el que nos interesa ir a tomar muestras o tomar datos. Hay que considerar que en la era post-COVID, los semáforos de las curvas epidemiológicas en cada estado y en cada municipio van a ser diferenciales, de tal manera que en algunos pues regresarán antes porque tendrán un semáforo verde, otros a lo mejor no regresamos al mismo tiempo de manera sincrónica, y ese tipo de circunstancias es lo que también tenemos como una oportunidad para poder establecer alianzas de trabajo, para adquirir información en el terreno. ¿Sí? De igual manera, se puede aplicar a todas las áreas disciplinares de trabajo que requieren de mediciones en sitio. Y eso lo tenemos que aprovechar, porque además en la era post-COVID también vamos a tener temas emergentes que en este momento no nos imaginamos, pero que al final de cuentas los científicos van a ser los que van a tener que organizarlos y van a tener que procesarlos en proyectos de investigación científica, ¿no? Y por lo mismo, estas alianzas y la consolidación de las que ya se tienen, pues tienen que llevar a cabo una serie de estrategias unificadas o de grupos de trabajo que aseguren financiamientos a mediano y largo plazo. Porque, como ya lo mencionaron, pues el dinero es el aceite que mueve la investigación científica. Y no solamente la investigación, sino también ese conocimiento que se traslada a los estudiantes de los niveles educativos, pero señaladamente al nivel de posgrado. Entonces, estos elementos de oportunidad que yo puedo percibir en este momento, que insisto, desde mi perspectiva, pueden ser de los más apremiantes o de los que más rápidamente uno puede tomar en consideración, pues son parte de una lista muy larga, porque las necesidades de investigación, especialmente en el noroeste de México, son muy grandes, y el número de personas que se dedican o que nos dedicamos a eso, pues es baja. Y si me permiten comentar, una oportunidad también que tenemos acá, como comunidad científica, es promover la sustitución generacional. Esa es una oportunidad que todas las instituciones de educación superior y los centros de investigación debemos de aprovechar para solicitar este reemplazo generacional que se tiene que dar para evitar perder continuidad en muchas de las investigaciones que actualmente se llevan a cabo, no solamente en el noroeste de México, sino en nuestro país. Y con eso cerraría mi intervención, felicitando reiteradamente a la comunidad del CIBNOR, deseándoles éxito en los siguientes 45 años, en los que tengan por seguro que el CICIMAR del Politécnico Nacional pues estará estableciendo planes de trabajo y acciones de colaboración como lo hemos venido haciendo en los últimos 44 años. Felicidades a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Sergio Hernández, por su valiosa participación. Formulen sus preguntas, por favor, a las y los especialistas del conversatorio Retos y Oportunidades para la Investigación Científica en el noroeste de México en la era post-COVID. Continuamos con la participación del doctor Pablo Wong. El doctor Pablo Wong González es doctor en ciencias con especialidad en desarrollo internacional por la School of International Development, University of East Anglia, the United Kingdom. Su campo de investigación es el desarrollo regional sustentable, desarrollo regional transfronterizo, socioeconomía alimentaria. Director de decenas de proyectos internacionales, autor de decenas de publicaciones científicas, libros y capítulos de libros, y miembro distinguido de decenas de sociedades científicas. Actualmente es director general del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD. Bienvenido, doctor Wong. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes. Pues primeramente agradecer la invitación del doctor Alfredo Ortega a participar en este relevante foro y a la vez transmitir pues una felicitación a toda la comunidad de esa prestigiada institución SIGNOR por el 45 aniversario de la fundación. Así que felicidades. Aprovecho también este medio para saludar a nuestra directora general de CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Bulla, asimismo al doctor Alejandro Díaz, quien es el titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional de CONACYT. Y me congratulo de compartir este foro con mis prestigiados colegas panelistas en esta ocasión. Muchas gracias. Yo voy a centrar mi plática en la emergencia de esta pandemia de COVID-19 diciendo que, pues ya se comentó aquí, estamos atravesando una situación no solo compleja, sino atípica. Y quisiera mencionar algunas expresiones de analistas y especialistas de ese tema muy recientes. Por ejemplo, Snyder y Singhai recientemente expresaron lo siguiente, y cito: el coronavirus no solo representa una crisis de salud de enormes proporciones, significa también una inminente reestructuración del orden económico global. Cierro comillas, y también cito a Smith y colaboradores cuando argumentan que el shock de nuestras vidas y formas de sustento derivado de los esfuerzos por la eliminación del virus pudiera ser el más grande en casi un siglo. Asimismo, en una edición reciente del libro llamado Pandemias, el autor David Walter Nertauer señala: el mundo ahora es más caótico, menos predecible que lo que hubiéramos pensado. En ese sentido, las implicaciones son muy variadas, muy amplias y muy profundas. No estamos hablando aquí de un asunto menor, ni tampoco de un fenómeno de corto plazo. Solo por mencionar algunos de los impactos que se esperan, no voy a tocar el más desafortunado, que es el gran número de fallecimientos de las personas, pero en el campo, digamos, de la economía, las instituciones internacionales, globales, plantean que la economía va a caer entre un 8 y un 10% de los principales países del mundo, entre ellos México. También habrá una pérdida de entre 5 y 25 millones de empleos a nivel global. Habrá una disrupción de las cadenas productivas y el suministro de estas. También una caída en los precios de los productos primarios. Entonces, y a nivel político y en la economía se presenta y se ha presentado un fenómeno de refrontalización con el COVID, el cierre de fronteras, lo cual ha derivado en problemáticas complementarias. Aquí, y esto tiene implicaciones, si hablamos del noroeste, pues implicaciones en términos de la vida económica, de las empresas, de los gobiernos y por supuesto del medio académico. La pregunta que se nos hace es cómo responder ante esto, ante este complejo fenómeno. Yo quisiera comentar que en un artículo reciente que publicó el doctor Alfredo Ortega y colaboradores, ahí mencionan que un artículo que se llama COVID-19, los reajustes en el trabajo de investigación científica en México. Ahí se menciona precisamente que las empresas, los gobiernos, los centros públicos, las universidades, aquellos que logren adaptarse más rápido a los retos y que tengan capacidades estructurales, sobre todo con características flexibilizadas, son aquellas que van a lograr y tendrán posibilidades de avanzar. A mí me parece muy importante aquí este concepto de flexibilidad y el aspecto central es el uso de las tecnologías de información y comunicación, la virtualidad real, a la cual tenemos que entrar como instituciones de investigación, reforzar esa parte que me parece que va a ser crucial en los siguientes años y el futuro. En ese sentido, coincido con lo que se ha dicho, pues se requiere mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación en el presente. Eso empata bastante bien con otros trabajos que se han hecho sobre entidades productivas o sobre regiones, de cómo deberían ser estas entidades para poder responder ante la problemática que se avecina, por ejemplo, en una época de crisis. Estas instituciones
en este caso los centros públicos de investigación, las universidades deberían ser instituciones flexibles, virtuales, inteligentes, veloces para responder. Y aquí es muy importante tener un alto grado de resiliencia. Entonces, me parece que estos elementos son claves para poder mantenerse y avanzar en la actividad que cada quien desarrolla. Por ejemplo, esta crisis, porque ha provocado una crisis del COVID-19, también se ha convertido en una oportunidad. Les pongo el caso concreto del CIAT, pero también lo es de muchos otros CPIs CONACYT. Ante esa crisis y la problemática, los centros públicos de CONACYT nos hemos hecho más visibles ante la sociedad y ante nuestro entorno. Se ha apoyado fuertemente en la prevención y en el combate a la pandemia a través de acuerdos y colaboraciones con las secretarías de salud de los gobiernos de los estados de la región, con delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, inclusive con hospitales privados. En ese sentido, esa crisis fue una oportunidad para contribuir a resolver parte del problema tan severo que tenemos. Entonces, yo diría que al menos en las áreas de actuación podríamos hablar de tres que pueden para el noroeste y por supuesto para otras regiones del país. Una es seguir trabajando en proyectos de ciencia en la frontera del conocimiento. ¿Cómo avanzar en la frontera del conocimiento? Es muy importante. Dos, apoyar crecientemente acciones de prevención del COVID, como por ejemplo las pruebas y los laboratorios, contribuir con eso, con la sociedad, los gobiernos y las empresas. Y en tercer lugar, contribución aplicada para la solución de problemas ya específicos que se tengan en cada una de las regiones. Voy a retomar, por ejemplo, el caso de este libro que les comentaba de pandemias, de Walter Toews, y él plantea la necesidad de una nueva ciencia, o más que una nueva ciencia, la necesidad de un nuevo enfoque científico para abordar el problema de la pandemia de COVID. Lo que él llama un enfoque de ecosalud, combinar toda la cuestión ecológica, salud, cuestiones globales, que también le ha llamado a tener una visión periférica en el sentido de pensar no solo en nosotros, sino en el otro, es decir, pensar en la sociedad en su conjunto y a la vez en el planeta. En ese sentido, se plantea que la ciencia aquí debe tener esa visión distinta, debe ser más de una democratización y una humildad de la ciencia que permita solidaridad e inclusión social. Entonces, digamos que ahí se plantea que precisamente porque nos encontramos en medio de redes y relaciones socioecológicas globales, complejas e inciertas. Por otro lado, ya en la parte de la contribución en problemas específicos, no solo en el noroeste, insisto, sino en otras regiones, pero es bien interesante y paradójico cómo la CEPAL acaba de sacar un documento que tiene que ver con las áreas potenciales, yo diría, que podemos usarlas como áreas potenciales de investigación a futuro en la era post-COVID, con mucho más ahínco, porque ya se hace, lo hace el CINOR, lo hacen otros centros, lo hace el CIAD, etcétera. Y aquí CEPAL, paradójicamente digo, porque cuando estamos hablando de la sociedad del conocimiento, se supone que los recursos naturales, la producción primaria pierde cierto peso relativo. Pero en este caso la CEPAL plantea que hay un rol clave de los recursos naturales en esta época de pandemia y post-pandemia. Por ejemplo, menciona 6 elementos y creo que ahí podría ser una plataforma de investigación. Maneja el agua como elemento de sanidad y salubridad y el abastecimiento. El otro es el de la biodiversidad, para evitar los riesgos que se conocen como zoonosis, ¿no? Por la cuestión de la relación entre el mundo animal y los problemas de salud. También el tercero es la agricultura, para mantener la seguridad alimentaria. El cuarto son los minerales, que pueden ser insumos para hospitales, por ejemplo. El quinto son los combustibles. Hay una caída para tener una caída en las emisiones por una caída en la movilidad.
y el transporte. Y la sexta es la electricidad, que haya acceso por la cuarentena y para los hospitales. Es decir, son solo 6, pero debe haber muchos otros. En ese sentido, yo diría que hay un campo fértil para el trabajo de la investigación. Quisiera terminar diciendo entonces que todos estos temas que hemos dicho, tanto lo de la parte netamente científica de frontera, del conocimiento, como la parte aplicada de contribuir a problemas de este tipo, sociales y productivos, pues tienen que ser abordados, como ya se planteó anteriormente, desde una perspectiva transdisciplinaria. No puede ser de otra manera, y fortalecer el trabajo en grupo, el trabajo de redes, las alianzas entre centros y universidades y con otros actores de la sociedad, tanto públicos como privados. Y esto atendería, no exclusivamente, pero sí darle un peso a las poblaciones vulnerables de la sociedad, y de esta manera realzar el carácter humanitario de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Wong, por su valiosa participación. Gracias a todos. Vamos a iniciar. Tenemos preguntas. Quien desee contestarlas, por favor, vamos a iniciar con la pregunta del doctor Rafael Espinosa Luna. ¿Cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que representa el medio ambiente en Baja California Sur y en el noroeste del país? Pues es una pregunta, no sé si capciosa, pero es compleja la respuesta, porque, pues bueno, haciendo un ejercicio de síntesis, digamos que una oportunidad de los ecosistemas en el noroeste es el conocimiento que aún falta por descubrir, ¿no? Es decir, es una zona que, si bien tiene una gran cantidad de estudios, todavía faltan muchos ecosistemas por ser comprendidos, más que estudiados, que sean comprendidos, ¿no? Una debilidad es que no hay suficientes investigadores que lleven a cabo esa tarea, ¿no? Una amenaza es, como lo que yo ya comenté, pues la falta de financiamiento y el envejecimiento de la planta de investigadores. Eso es una amenaza muy real. Y me faltaría, pues ya dije la debilidad, ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Pues yo creo que las debilidades y amenazas podrían conjugarse en esto último que acabo de decir, por lo menos desde mi perspectiva. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Tenemos otra pregunta de parte de la doctora Sara Díaz. ¿Qué proponen para darle la importancia para realizar investigaciones relacionadas con el cambio climático? Sí, pues, si me permite, sí, yo quisiera comentar que el CONACYT está articulando acciones en estos programas nacionales estratégicos para la atención de este tema en transición energética, por ejemplo. Lo que proponemos nosotros es que las comunidades académicas, los expertos, las instituciones, tanto centros públicos de investigación, universidades, etcétera, articulen todas sus capacidades científicas y tecnológicas para poner sobre la mesa los temas de energías limpias, el uso de estas mismas energías, la protección a la biodiversidad, la reducción de contaminantes, que son, digamos, temas, son los problemas con los que estamos conviviendo. Nosotros lo que hemos buscado siempre, porque hemos hecho un análisis de toda la infraestructura y las capacidades que se han ido creando a lo largo de los años con recursos públicos, a través de lo que la doctora Elena presentaba en la mañana de los fideicomisos, si ese recurso público que se usó para construir esas capacidades y que hubiera sido usado de manera óptima y eficiente, tendríamos capacidades para atender estos problemas. La capacidad de investigación, tenemos centros de gran envergadura, de gran calidad como el CIMNOR. En Baja California Sur está el CICIMAR y la misma universidad, con temas comunes, con grupos de investigadores que pueden atender estos temas
también considerando la protección a la diversidad, que Baja California Sur tiene también una gran tradición en esto. Entonces, eso es lo que yo podría comentar. Muchísimas gracias, doctor Díaz, por su participación. Pregunta Rafael Palomeque. En el ámbito de los recursos humanos, ¿cuál sería, a su juicio, una estrategia para la formación de cuadros de investigadores y reemplazo de la plantilla que permita una continuidad en los proyectos de investigación de largo aliento? ¿Y qué factores, por ejemplo, plazas, uso y aprovechamiento de infraestructura, financiamiento, considera que deberíamos tomar en cuenta de manera intencionada para el logro de este objetivo? Me parece, si me permiten, que formación de cuadros, en ese punto el país ha trabajado muy bien. Hay en este momento un número importantísimo de doctores jóvenes que están esperando oportunidades. En realidad, creo que un punto que tendríamos que poner en la mesa, y yo esperaría que aún en medio de las complicaciones de salud y financieras se hiciera en lo inmediato, es cuánto se va a invertir en universidades y centros de investigación para la creación de nuevas plazas, porque no tenemos años en donde se han contenido los presupuestos, hay una pérdida en términos reales. ANUYES tiene un estudio muy preciso en este sentido y me parece que esto va limitando. Quizá el ejemplo que todos ponemos, por ser uno de los más dramáticos, es el de la Universidad Nacional. En ese sentido, creo que hay una serie de instituciones en todo el país que todavía tenemos el margen de este recambio generacional que anotaba muy bien el doctor Sergio Hernández, y que desde luego que nos inquieta mucho porque aunque pudiéramos sentirnos fuertes y jóvenes, sabemos que estamos ya más cerca del final del ciclo que del inicio, y que necesariamente este enorme patrimonio que ha costado mucho al país construir y fortalecer debe mantenerse hacia el futuro como una de las rutas más seguras de estos cambios, de estas transformaciones que todos deseamos. Muchísimas gracias, doctor Dante Salgado. Tenemos otra pregunta de parte de la maestra Verónica González, directora administrativa del CIBNOR. ¿Cuál es el rol de la ciencia ante una crisis global? Bueno, si me permiten, quiero aprovechar la pregunta precisamente de parte del CIBNOR. Pues obviamente la ciencia tiene que estar y no nada más influir en estas pandemias o en estas emergencias que estamos teniendo. La ciencia debe existir, la ciencia se debe de apoyar, la ciencia debe de ayudarnos a paliar estos efectos y ayudarnos a encontrar las soluciones de manera más pronta y expedita conforme se vaya necesitando. Es por esto que se necesita la inversión, no ahora. Bueno, ahora se necesita por cuestiones de emergencia, pero la ciencia debe existir con un recurso adecuado que permita ir desarrollando y anticipando todas estas emergencias. No nada más ahorita la sanitaria, al rato es la humanitaria, al rato es la alimentaria, al rato es la contaminación, el cambio climático, ya los tenemos. Entonces, es precisamente por eso que necesitamos fortalecer a la comunidad científica, a los centros de investigación, a las instituciones de educación superior que tienen estas facultades de poder hacer investigación en continuar y tener un continuo en la investigación y no ajustarse a estos esquemas administrativos, fiscales, que nos cortan, que limitan la investigación. Eso es parte de... y para hacer énfasis en lo que mencionaba el doctor Alejandro Díaz, precisamente, bueno, qué bueno que se van a tomar en cuenta esta parte de asuntos de cambio climático y de investigaciones que se van a enfocar en los centros de investigación, pero no hay que olvidar que ya existen unos antecedentes, que existen investigaciones que se han realizado con recursos públicos y que se han bien realizado y que tenemos toda la información al respecto en donde podernos
respaldar y fortalecer, porque la investigación no empieza ahora, la investigación ya empezó desde hace mucho tiempo ya, tan así que ahorita estamos festejando los 45 años del CIBNOR y que podemos tener precisamente todos los antecedentes necesarios para ayudarnos a encontrar una solución más pronta y expedita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Treviño. Muchas gracias por su valiosa participación. El doctor Héctor Nolasco pregunta, ¿qué alternativas económicas se tienen para el recambio generacional? Tenemos dos preguntas de parte de él y, bueno, iniciamos. ¿Quién desea responderla? Sí, en los centros públicos de investigación estamos trabajando para analizar este problema que no es sencillo. Es un problema complejo que viene de muchos años atrás. La estrategia de catedráticos es un paliativo, pero no es una solución al problema, puesto que este mecanismo no tiene una estabilidad laboral que se le pueda ofrecer a nuevos investigadores. Tenemos que buscar mecanismos de certeza y estabilidad laboral, pero no podemos hacerlo sin atender las grandes diferencias que hay en cuanto a lo laboral en los diversos sistemas de ciencia nacionales. El sistema de centros públicos de investigación es un sistema fuerte científicamente, es un sistema de primer nivel, es un sistema que articulado puede ser una herramienta eficaz para resolver los problemas nacionales. Sin embargo, no podemos pasar por resolver las grandes diferencias en materia laboral que tiene entre ellos mismos y con respecto a otros sistemas nacionales de investigación científica. Entonces, necesitamos trabajar con los centros, con las autoridades necesarias, las autoridades de Hacienda, en el sentido de generar un mecanismo que permita que los investigadores que actualmente no se jubilan porque no hay condiciones dignas de jubilación, lo puedan hacer y esas plazas puedan también con condiciones dignas que puedan competir con otros sistemas, generar espacios para que los jóvenes que están ahora en cátedras puedan ocupar espacios en las instituciones y en los centros de investigación. Gracias, doctor Alejandro Díaz. El mismo doctor Nolasco pregunta, ¿un fondo en el PEF para la jubilación digna del personal científico y tecnológico sería una alternativa? Pues necesitaríamos buscar el mecanismo para tener un fondo de jubilación digna en los sistemas públicos, en el sistema de centros públicos de investigación. Las universidades tienen sus propios esquemas, son autónomas y tienen esquemas muy fortalecidos. Sin embargo, en los centros necesitamos, puede ser que ese sea un mecanismo válido, puede haber otro, tenemos que sentarnos a discutir con las autoridades para ver de dónde cuánto se necesita. Llevamos haciendo como centros, y esto lo digo desde que estaba fuera del CONACYT, hemos hecho análisis de cuántos son los recursos necesarios, cuál es la edad, cuánto nos permite el sistema, cómo está estresado el sistema en este sentido de la edad, del recambio generacional. Y sé que algunos centros, trabajé con ellos en algún momento, han generado diversas propuestas. Hay que ponerlas sobre la mesa y empezar a revisar cada una de ellas para ver todas sus aristas y generar una propuesta que podamos hacerle a las instancias pertinentes, donde CONACYT, por supuesto, acompañaría. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Vamos con nuestra última pregunta. Pregunta el doctor Raúl López Aguilar. El sentido humanístico de las instituciones que realizan actividades científicas en lo que garantiza su longevidad. Una extraordinaria vinculación necesaria expuesta por el doctor Dante Salgado. ¿Qué estrategias seguir para fortalecer esta vinculación? Humanismo, ciencia, sobre todo en la era post-COVID. Adelante, doctor Salgado. Creo que CONACYT ha planteado, y con eso arrancaba yo mi participación, la necesidad de un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Y yo por eso pedía que ojalá aceleráramos este proceso, porque originalmente, y pienso en la Grecia clásica, no eran campos divorciados. Así es.
conforme avanzó el tiempo, se fueron separando, de ahí que la filosofía de pronto se sentó y dejó que la ciencia empezara a responder preguntas que también le competen a la filosofía. De ahí la urgente necesidad de que la ética acompañe, no sustituya, acompañe yo diría, vital ejercicio, lo decía muy bien la doctora Treviño, porque la ciencia es un ángulo de visión necesarísimo. Nos ha servido a la humanidad para dar unos avances increíbles, pero a veces nos olvidamos de a quién le sirve la ciencia, y esto no puede dejarse de lado. La ciencia le sirve al ser humano, y el ser humano tiene que reencontrarse y volverse a plantear cuáles son sus finalidades vitales, y estos son los temas, curiosamente, de la filosofía, de la teología, de la poesía. A mí me parece que ese es un extraordinario momento para volver a estas preguntas, y yo deseo que CONACYT mantenga esta iniciativa y se pueda traducir en esquemas que no nos lleven a una competencia, porque creo que por ahí ha habido fisuras si nos ponen a competir, porque andamos en acciones y en campos muy distintos. Yo por eso decía un poco irónicamente que yo no soy científico, entonces llevo enormes desventajas como miembro del Sistema Nacional de Investigadores si los criterios para medir lo que hace un humanista son los que le imponen a un científico. Andamos en zonas distintas, pero me parece que tienen que ser complementarias, mirando siempre por el bienestar social y el cuidado del medio ambiente, que no nos da ya margen para distraernos en otros temas. Si me permite. Sí, adelante, por favor. Sí, un poco retomando esa última pregunta, yo diría que si la ciencia ha sido un factor central para el desarrollo de las sociedades y los países, pues ahora más en esta era del conocimiento se vuelve crítico la acción de la ciencia y de las instituciones que hacen ciencia y tecnología. La cuestión está entonces en cómo darle ese carácter humanista, y yo comentaba en el pasado, anteriormente, esta idea de la transdisciplina que debe de fortalecerse precisamente para ver todas las posibles aristas y todas las implicaciones que tiene un fenómeno o un proyecto. Esto no significa eliminar las visiones disciplinarias, pero la transdisciplina ayuda precisamente a entender mejor los fenómenos y a proponer soluciones más integrales y comprensivas. En ese sentido, creo que no hay que hacer ciencia por hacer ciencia o simplemente por publicar. Me parece que tiene que haber un sentido de ciencia para qué y para quién, como ya se dijo ahí, y creo que esta idea de la transdisciplina ayuda mucho a alcanzar ese objetivo. Muchísimas gracias, doctor Wong. Bueno, nos quedamos con algunas preguntas. Si nos permiten, se las haremos llegar en su momento a través de sus correos electrónicos. Muchísimas gracias por su valiosa participación. A continuación, cedo la palabra al doctor Alfredo Ortega Rubio, director general del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Muchas gracias, licenciado Tony Díaz. Bueno, simplemente dos agradecimientos. El primero es para mis colegas, los y las 5 que han participado en este conversatorio que nos ilustra mucho y nos da mucha luz para los futuros 45 años de nuestra institución. No fue casual la elección de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes también. Son ustedes pilares en sus instituciones, son ustedes quienes nos podrían marcar rutas y caminos, y de hecho les agradezco que hayan aceptado la invitación, de veras. Tenemos universidad, tenemos centros de investigación, tenemos al CONACYT, ni más ni menos aquí, tenemos al COCYT en este conversatorio, y
es muy importante constatar que en una convocatoria de esta naturaleza, aquí estamos todos, ¿no? Y ese va a ser el camino, a final de cuentas. Hacer sinergias, hacer colaboración. Este conversatorio es prueba patente de ello. Y bueno, tenemos que migrar hacia todo lo que ustedes comentaron. Ahora lo que, gracias, porque también hay oportunidades, puedo decir, gracias a esta situación que estamos viviendo, uno ha constatado que se ha movido entre las instituciones a laboratorios virtuales, ¿no? O sea, ya no son paredes o son espacios, sino las investigadores, las investigadoras de diferentes instituciones crean un laboratorio virtual y están generando investigación de pertinencia. Realmente les aprecio mucho todo lo que han ilustradonos, así como hayan aceptado nuestra invitación, y también un agradecimiento, y sí lo quiero hacer patente, para el departamento de eventos del CIBNOR, que ha estado muy atento a la organización de este evento, pero sobre todo a que no pasara desapercibida la conmemoración de fecha tan significativa. Realmente a veces por estar en lo urgente, dejamos lo fundamental y lo importante para después. Y esta fecha no podría ser después. Realmente esta conmemoración es un sentido homenaje a aquellos visionarios que fundaron nuestro Centro de Investigaciones Biológicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Ortega Rubio, director general del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Sociedad Civil, por su mensaje. Estimadas y estimados invitados, agradecemos profundamente su preciada presencia y valiosa participación en el conversatorio virtual Retos y Oportunidades para la Investigación Científica en el Noroeste de México en la era post-COVID. A continuación, daremos lectura a sus reconocimientos de participación, los cuales posteriormente serán enviados digitalmente a sus direcciones electrónicas. El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Sociedad Civil, en el marco de su 45 aniversario, otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Díaz Méndez por su participación como invitado al conversatorio Retos y Oportunidades para la Investigación Científica en el Noroeste de México en la era post-COVID. La Paz, Baja California Sur, 21 de octubre de 2020. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Díaz, por su valiosa participación. Gracias. El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Sociedad Civil, en el marco de su 45 aniversario, otorga el presente reconocimiento al doctor Dante Salgado González por su participación como invitado al conversatorio Retos y Oportunidades para la Investigación Científica en el Noroeste de México en la era post-COVID. Doctor Dante Salgado, muchísimas gracias por su valiosa participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Sociedad Civil, en el marco de su 45 aniversario, otorga el presente reconocimiento a la doctora Laura Treviño Carrillo por su participación como invitada al conversatorio Retos y Oportunidades para la Investigación Científica en el Noroeste de México en la era post-COVID. Muchísimas gracias, doctora Treviño, por su valiosa participación. Muchas gracias a ustedes y muchas felicidades. Muchas gracias. El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Sociedad Civil, en el marco de su 45 aniversario, otorga el presente reconocimiento al doctor Pablo Wong González por su valiosa participación como invitado al conversatorio Retos y Oportunidades para la Investigación Científica en el Noroeste de México en la era post-COVID. Muchísimas gracias, doctor Pablo Wong. Al contrario, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Sociedad Civil, en el marco de su 45 aniversario,
otorga el presente reconocimiento al doctor Sergio Hernández Trujillo por su participación como invitado al conversatorio Retos y Oportunidades para la Investigación Científica en el Noroeste de México en la era post-COVID. Muchísimas gracias, doctor Sergio Hernández Trujillo. Muchas gracias a ustedes. Felicidades nuevamente. Muchas gracias a todos los presentes por su valiosa asistencia. Los esperamos del 23 de noviembre al 4 de diciembre para continuar con nuestra semana de actividades virtuales en conmemoración del 45 aniversario de nuestra institución. El calendario de aniversario lo pueden consultar en el portal web del CIBNOR en el apartado de eventos. Muchas felicidades a toda la comunidad CIBNOR por estos 45 años de vida institucional. Por favor, sigámonos cuidando. Unidos fomentamos la prevención, ya que la seguridad la hacemos todos. Muy buenas tardes y nuevamente gracias por su valiosa presencia.